A esta hora, el encuentro que esperabas. Encuentro con la ciencia con Modesto Montoya. Gracias amigos por estar con nosotros en un nuevo encuentro con la ciencia. Hoy día vamos a hablar sobre medicina, salud en el Perú, que es muy importante porque todos los fenómenos que ocurren en el Perú, sea el niño, por ejemplo, u otros, tienen directamente relación con la salud de los peruanos. Y en primer lugar vamos a conversar con el doctor Manuel Guamán, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad Ricardo Palma. La Universidad Ricardo Palma, en estos meses que han pasado, ha tenido directa relación, directo contacto con las comunidades más cercanas a Lima, me refiero a Chorrillos y a Santa Eulalia. Nosotros queremos saber un poco cuál es el estado de la salud de esa población y cómo la Universidad Ricardo Palma está realizando actividades para mejorar esa situación. Bienvenido al programa, doctor Guamán. Bueno, gracias, señor Montoya. Yo creo que ya estamos habituados, hemos tenido otras ocasiones para informar todo sobre estas actividades que viene realizando la Facultad de Medicina de la Universidad Ricardo Palma. En primer lugar, ustedes han estado en Chorrillos, que es una ciudad, un distrito cercano al mar, y claro, allí hay, supongo, así soy neófito en este tema, problemas respiratorios cercano al mar, la humedad. ¿Esto de la humedad influye en algo en la salud de Chorrillos? Sí, bueno, dentro del trabajo de proyección social que tiene la Facultad de Medicina, uno de los puntos que nosotros tenemos permanentemente para realizar estas actividades es lo que corresponde a Chorrillos, y más relacionado con los asentamientos humanos, ¿no? Donde hay poca defensa. Donde tenemos a toda esta población que tiene muchos problemas de por medio, aparte del problema económico, vivienda, etcétera, y ahí nosotros, a través de nuestro hospital de campaña, nuestra Facultad de Medicina tiene ese privilegio desde hace aproximadamente 10 años atrás de contar con un hospital de campaña, y visitamos en forma rotativa y permanente diferentes regiones, tanto de Chorrillos como de otros lugares. Vamos a concertar en Chorrillos, para poder realizar este tipo de campaña. El 12 de julio fue la última actividad que hicimos en un asentamiento humano a nivel de Chorrillos, y lógicamente esta es una zona que se llama Pacífico de Vía, y donde hay una pobreza extrema. Es un asentamiento humano que prácticamente está ubicado en una parte de la alta de la montaña que mira hacia el mar, y tenemos ahí diferentes tipos de patología, fundamentalmente patología relacionada con las bajas defensas, relacionada con la anemia que persistentemente presentan este tipo de pacientes, tanto adultos como niños, y con las enfermedades respiratorias que son muy frecuentes en esa zona, así como también las enfermedades de tipo parasitario. De manera que los asentamientos humanos como Pacífico de Vía y otros son los centros donde nosotros efectuamos estas actividades para apoyo, ayuda a este tipo de personas que están en alto riesgo de adquirir enfermedades o que lo tienen ya en forma persistente, ¿no? Este hospital, digamos, móvil que tienen, ¿en qué consiste? Bueno, nosotros dentro del hospital de campaña, parte de la infraestructura, tenemos todo el material correspondiente, incluyendo
unas 8 carpas que las podemos instalar en cualquiera de los sitios, y también material relacionado con la parte médica y quirúrgica. En la parte quirúrgica, para realizar intervenciones pequeñas, claro, en la zona de campaña, pero también hacemos lo relacionado con la medicina preventiva. Por ejemplo, en todas esas regiones estamos llevando el ecógrafo, y con el ecógrafo a veces detectamos una serie de patologías, ¿no?, en el cuerpo humano, y igualmente también se llevan a cabo exámenes, tanto en la mujer como en el hombre. En la mujer, por ejemplo, hacemos la parte del Papa Nicolau, que es procesado después en los laboratorios de la Facultad de Medicina, y estamos informando porque ya establecemos una especie de listado de todos estos asentamientos humanos que buscamos, y estadísticamente ya lo tenemos más o menos tabulado, para luego estar en contacto directamente con la población o con las asociaciones, que generalmente son las que se preocupan de solicitar a nuestra facultad este tipo de actividades, ¿no? Esto es bastante interesante, el Papa Nicolau, porque se dice que el cáncer está aumentando de una manera preocupante. ¿Y ustedes notan eso con sus análisis? Sí, bueno, en general, digamos, lo importante quizás es hacer estos exámenes de manera preventiva, ¿no? Y ese es un aspecto en que yo creo que a nivel nacional todos las instituciones y los médicos en particular nos preocupamos. ¿Cuáles son los virus que encuentran? Generalmente, bueno, las infecciones que hay a nivel del cuello uterino, porque el cáncer más frecuente lógicamente es en el cuello uterino, ¿no? Y este Papa Nicolau nos sirve pues para detectar, y cuando hay sospecha de que puede haber ya un problema de tipo maligno, entonces inmediatamente estamos citando a esas personas y ya les hacemos exámenes especiales, ¿no? ¿Y han encontrado algún cáncer? Sí, hemos encontrado algunas lesiones que han sido sugestivas, ¿no? Y a ellos ya se les hace exámenes más profundos. Y igualmente también desde el punto de vista ecográfico, por ejemplo, en esas zonas es frecuente encontrar quiste hidatídico, ¿no? Y que están permanentemente pues en contacto con animales u otras lesiones que tienen que ver en relación con ello, ¿no? Efectivamente, también hay estas enfermedades contaminadas, contagiadas por los animales. Sí, claro, nosotros somos muy cariñosos con los gatos y los perros, pero entiendo que allí en Chorrillos existe ese problema, ¿no? Así es. Por ejemplo, como todos podemos ver, la cantidad de canes que hay en esas regiones es enorme, ¿no? Y inclusive la forma como se maneja esto es bastante rudimentaria, porque estos animalitos están paseándose permanentemente por toda la zona y están dejando pues sus deyecciones en diferentes partes, ¿no? De manera que la contaminación esta es permanente. Otra cosa que hemos encontrado, por ejemplo, últimamente en esa región son criaderos de chanchos. Y esos criaderos de chanchos no cumplen con las normas correspondientes. Entonces la posibilidad de que haya también ese tipo de contaminación, de contactos, es muy frecuente en esa zona. Se dice que en el Perú hay un buen porcentaje de personas que están un poco con esta cisticercosis, ¿no? Claro, sí, y eso lo vemos, lo que ya hemos trabajado en hospitales. Yo he trabajado durante todos mis años en el Hospital Rebagliati y tenemos pues no ya la incidencia fatalmente en esta enfermedad que es relativamente alta, ¿no? Y sobre todo consecuencias a veces con secuelas, sobre todo. Sistema neurológico. Muy importante, sí. Bueno, pero y esto significa también, por supuesto, que gran parte de las
de los problemas de salud que sufre nuestra población se debe a la falta de una educación adecuada. O sea, hay cosas que tenemos que conocer para evitar adquirir alguna enfermedad. Usted, supongo, me parece que la pregunta tiene ya una respuesta, se sabe que gran parte de estas enfermedades en Chorrillos, por ejemplo, vienen porque no saben cómo comportarse con su higiene, con su manera de vivir y de alimentarse. Ese es un aspecto que es fundamental. Y nosotros, desde ese punto de vista, tenemos preparado, ¿no?, una serie de charlas que generalmente son desarrolladas por nuestros estudiantes claro, de los últimos años, y estas visitas que nosotros hacemos no solamente están para brindar la atención médica directa a los pacientes que puedan estar en la zona, sino que también a través de este grupo de estudiantes preparados y supervisados por los profesores, dictan unas charlas muy interesantes en relación a diferentes aspectos, ¿no? Como por ejemplo estas medidas de alimentación, de higiene, inclusive relacionado con la tuberculosis, por ejemplo, que es otro aspecto importante en la zona, y no solamente eso, sino que también nosotros hacemos la campaña de vacunación. Cada vez que vamos a estas regiones hacemos este tipo de campañas y vacunamos a un buen número, no tanto de adultos como de niños, que es una medida muy importante también desde el punto de vista preventivo, ¿no? Muy interesante. Bueno, estamos también con la doctora Elizabeth Díaz de Valtolina, que es anestesióloga, paliativista, máster en medicina de la Universidad Cayetano Heredia, con quien vamos a hablar el tema que ella domina. Ella trabaja en el Instituto de Enfermedades Neoplásicas, pero antes de ello vamos a solicitarle que sea co-conductor de este programa, haciéndole programas al doctor Guamán. ¿Qué le parece? Encantada. Regresamos mientras que la doctora prepara sus preguntas. Bríndele una oportunidad internacional a su hijo. Inscríbalo en el Semillero de Científicos e Ingenieros del Siglo XXI. Inscripción en www.cienciaperú.org. Gracias, amigos, por seguir con nosotros. Estamos con el doctor Manuel Guamán, que es decano de la Facultad de Medicina de la Universidad Ricardo Palma, y con la doctora Elizabeth Díaz de Valtolina, anestesióloga paliativa. Bueno, conversamos con el doctor Guamán sobre este trabajo interesantísimo que realiza la Universidad Ricardo Palma en beneficio de las poblaciones poco favorecidas por la economía, en la salud sobre todo. Doctor Guamán, entonces, la educación. Yo veo cuando también nosotros tenemos un centro, como usted sabe, el Centro de Preparación para Ciencia y Tecnología, que hace muchas cosas, preparar niños y también educar. Y visitamos, por supuesto, igualmente poblaciones en extrema pobreza. Lo que observamos en estas poblaciones es una falta total del conocimiento de la higiene. Es decir, todo lo que uno puede imaginar queda chico. Esto me hace sospechar que nuestras escuelas no están haciendo bien su trabajo. El Ministerio de Educación, a mí me dicen pues que ya estamos mejor en matemáticas, que estamos mejor en esto y en lo otro, pero yo veo que estos niños siguen con la misma manera de tratarse a sí mismos en su salud. Y la ciencia es conocimiento. El conocimiento no significa pues que tengamos laboratorios complejísimos, maquinaria gigantesca, no. El conocimiento comenzamos por lo elemental, es decir, por lo que nos va a influir directamente en nuestra salud. Y veo, de repente usted me va a contradecir, que los niños siguen con una pésima educación preventiva de salud, de higiene, de alimentos. Y por supuesto los padres todavía peor, porque ellos vienen de una generación anterior. ¿Estoy mal en lo que digo? No, yo creo que ese es uno de los aspectos que tenemos que afrontar hoy y en el futuro.
porque sobre todo en las zonas estas de donde los niveles socioeconómicos son más bajos, es donde mayormente se presenta esta situación. Y eso lo podemos ver nosotros en las campañas que realizamos. Y tenemos que recurrir a una serie de formas, ¿no? Yo creo que eso ya es también un trabajo que tiene que realizarse institucional de parte del Estado, porque no es fácil, como usted lo ha mencionado, poder solucionar de la noche a la mañana esta situación. En las campañas que nosotros hacemos, por ejemplo, aparte de estas orientaciones, charlas que se llevan a cabo, nuestros alumnos, nuestros estudiantes de medicina, tienen una particular función que ellos mismos a veces las crean, de llegar sobre todo a los niños, que es donde más debemos trabajar estos aspectos, con diferente tipo de actividad. Inclusive, por ejemplo, tenemos el grupo de los Klaus. Entonces ellos se visten de payasos, ¿no? Y enseñan a los niños de una manera diferente. Claro. Y los hacen actuar, son actores prácticamente dentro de esa forma de presentación. Y hay una colaboración tremenda tanto de los padres de familia como de los niños. Nosotros hemos encontrado que esa manera que han desarrollado fundamentalmente nuestros estudiantes tiene aspectos importantísimos, y sobre todo yo creo que llegan más para solucionar este tipo de problemas. Esta medida, estas formas como que nosotros llevamos a cabo, y en todas las actividades hay ese grupo de Klaus que actúa en ese sentido, yo creo que debe tomarse como un ejemplo, ¿no? Porque es una manera de llegar en forma más contundente para poder ver que nuestra enseñanza realmente tenga la efectividad que queremos, ¿no? En cuanto a la alimentación, por ejemplo, también hemos notado, amigos, en nuestras excursiones científicas en estos lugares desfavorecidos económicamente, que por esta publicidad tremenda que hay, los muchachos, teniendo un poquito de plata, pues los gastan en lo que llamamos la comida chatarra, chips y no sé cuántos, que no tienen un valor nutritivo, al contrario, más bien son dañinos para la salud, y reemplazan alimentos que con la misma cantidad de dinero se pueden tener y ser beneficiosos para la salud. ¿También usted ha observado eso? Sí, definitivamente. Hay una tendencia siempre a consumir más carbohidratos, por ejemplo, ¿no? Efectivamente. Y sin galletas, embargo, galletas. Ejemplo, la parte que corresponde a la proteína, que es importante para los niños, o las vitaminas que las pueden ingerir a través las frutas. de las frutas, las legumbres, no se ve. Las verduras. Hemos visto que en los menús de las familias pobres no hay ninguna lechuga, ninguna verdura, ni una fruta. Y es un hábito que prácticamente lo llevan desde la infancia. Entonces es difícil a veces a un niño, y los padres de familia se dan cuenta de eso cuando quieren cambiarle la dieta. Entonces el niño no quiere nada que sea verde, no quiere nada que sea verdura, por ejemplo, cuando eso es importante que también ingiera. Oiga, pero doctor Guamán, lo que a mí me preocupa sinceramente es que estamos retrocediendo. ¿Qué pasa? Porque usted y yo somos más o menos de la misma edad, y me acuerdo que hemos seguido el curso Niño y la Salud, y en Niño y la Salud a mí me hacían dibujar lo que tenía que comer: huevos, leche, verdura, toda cosa dibujado con colorcitos, y también me enseñaban que tenía que dormir con la ventana abierta para tener oxígeno, y yo veo que las poblaciones pobres hoy en día, sobre todo cuando hace frío, se encierran totalmente, y hay 4, 5, 6 personas en la misma habitación, y uno entra, porque lo hacemos experimentalmente, nosotros en el CEPRESIT somos experimentadores, entramos y sale pues una especie de olor increíble. Gracias. ¿Eso qué? ¿Usted se acuerda Claro. del curso Niño y la Salud que hemos seguido? Claro. ¿Y eso ha desaparecido o qué ha pasado? Yo creo que debe retomarse, ¿no? Porque eso lo vemos, y no solamente en los niveles socioeconómicos bajos, ¿no? Sino
inclusive en los medios y altos. Así es. ¿No? Porque siempre hay esa tendencia, ¿no? La comida chatarra, pues a veces es quizás más apetecible que las otras, ¿no? Sobre todo cuando ha habido un acostumbramiento en ese aspecto, ¿no? Y bueno, también intervienen ya los factores de otro tipo, económicos, etcétera, que culturales no se también. Puede, y culturales. Yo me acuerdo que estuve, disculpe cambiar, que le ¿no? diga, doctor Oman, estuve en Bogotá hace unos 15 años y a un colega le digo, pues, ¿me podría llevar a mediodía a un lugar típico para comer? Y me llevó al McDonald's. Sí. Entonces le digo, ¿pero esto es típico? Claro, me dice, porque típico significa donde va todo el mundo. Doctora Díaz, tiene una pregunta para el doctor Oman. Buenos días, doctor Guamán. Un gusto. Más que una pregunta, una felicitación. En realidad considero loable que las instituciones educativas de salud salgan un poco más allá de nuestras paredes, de nuestros centros, y podamos aportar a la comunidad de manera tan valiosa como es el apoyo a la prevención primaria. Evitar que la persona se enferme. Y dentro de estos planes considero importantísimo la mención que usted hizo de los colegios, porque considero personalmente que tanto las entidades de salud como las entidades académicas y los colegios deberían engranar en sus sistemas una manera mucho más profunda de llegar a los niños que están en formación y que salgan expertos del colegio de lo que es, por ejemplo, una zoonosis, el riesgo que tiene de acercarse a nuestras mascotas, etcétera, sin llegar a ser totalmente fatídicos, pero definitivamente que conozcan, que sepan reconocer, que sean expertos en reconocer algo anormal en nuestro funcionamiento y que no toleren lo que vemos. En el caso mío, que veo cuidados paliativos y tratamiento del dolor, la persona sale del colegio, llega a una edad de trabajo y empiezan a tener dolores a determinada edad y acuden en un promedio de 12 años de sentir una molestia, acuden a un médico y de ahí demoran unos 4 años más en llegar a un especialista. Entonces, todo esto debería cambiar desde el colegio. Me parece bien. Y con programas mucho más establecidos, mucho más sólidos, y felicito realmente al doctor Guamán y sus actividades académicas. Muy bien, y doctor Oman, el Santa Eulalia, hay una particularidad por la altura, ahí supongo que llegan algunos insectos contagiosos por allí. Claro, bueno, ahora no tanto como antes, ¿no? Pero de todas maneras, cuando hay todos estos cambios también climáticos, sobre todo el niño que va a venir, hay que tener en cuenta eso. Nosotros hemos visitado toda esta zona, inclusive de Guarochirí, hemos llegado hasta San Pedro de Casta, que es un pueblito que está en la falda de un cerro, más o menos a unas 2 horas y media de acá de Lima, y con una carretera que es deja mucho que desear, ¿no? Y también con toda la problemática que ya le hemos mencionado. Y allí fuimos inclusive con el señor rector, porque el señor rector nos acompaña, el doctor Iván Rodríguez, nos acompaña casi siempre a estas actividades que nosotros realizamos. Sí, muy activo, sí. Así que, bueno, es una forma muy importante, interesante también de comunicarse, ¿no? Con las autoridades de los pueblos, el alcalde y todos los que tienen que ver directamente ahí con la comunidad. Y establecimos una relación muy interesante, inclusive que queremos en el futuro, por ejemplo, llevar a cabo un tipo de intercambio para poder llevar salud a esas regiones. Había una posta médica en San Pedro de Casta que no funcionaba porque no había médico y ni siquiera había un serumista. Entonces estábamos tratando de ver la posibilidad de que en esa zona haya un serumista, porque sería importante. Y mediante la telemedicina, además, que es algo que estamos desarrollando ahora, podemos hacer esa forma de contacto, ¿no? Y establecer una relación directa con un profesional, tanto sea médico, enfermera o obstetriz que esté en la región, y poder apoyar, ¿no?, más directamente este tipo de acciones. Pero en general esta zona es muy rica para poder trabajar en ese aspecto. Y hemos iniciado con Santa Eulalia últimamente, ¿no?, donde hemos encontrado casi la misma problemática, ¿no?, que hay
en otros sitios, pero más de la región donde ellos están recuperando de los huaicos que han habido hace poco, ¿no? Y que es una zona vulnerable, y por lo tanto pues donde hay que apoyar tremendamente en esta parte que corresponde a la salud, ¿no? Bueno, muchas gracias, doctor Manuel Guamán. Felicito también como la doctora Elizabeth Díaz lo ha hecho, este trabajo interesante. Nosotros acá tratamos de hacer lo posible para que el Estado, el gobierno tome su responsabilidad y no nos dé informes un poquito engañosos, ¿no? En ciencia no hemos avanzado, porque ciencia es conocimiento y la salud es lo primero. Necesitamos cultivar, educar a nuestros jóvenes, a nuestros niños, para que sepan cuidarse, para que sepan comprar con la poca plata que tienen lo que les hace bien, para que sepan dormir en ambientes adecuados, etcétera, etcétera. En fin, seguiremos en esta campaña y nuevamente felicitamos al doctor Guamán y regresamos con la doctora Elizabeth Díaz de Valtolina para hablar sobre la anestesia paliativa, y rogamos al doctor Guamán que se quede con nosotros para conversar sobre este tema. Regresamos.